Si le preguntas a un niño o a cualquier otra persona que no sea aficionado a los pájaros de qué color son los canarios, te dirá casi con toda seguridad que son amarillos, pese a que hayan surgido cientos de colores diferentes, algunos incluso aparecidos ya hace más de un siglo, pero aún la mayoría de la gente sigue viendo la idea de que los canarios son de color amarillo. Esto ya está, digamos, en el subconsciente colectivo. Es más, pese a que el color amarillo apareciera ya cuando los canarios se criaban en cautividad, aún muchos piensan que los canarios que viven silvestres todavía en las Islas Canarias, en otras islas del Atlántico, el origen de todo básicamente, pues muchos aún piensan que también son amarillos. ¿Por qué se ha generalizado tanto esta idea? Vamos a ver hoy en profundidad este tema, que tiene absolutamente de todo, tiene historia, geografía, errores de interpretación y tiene también mucha política. Y lo vamos a meter todo en la costelera y vamos a intentar indagar por qué sigue vigente esta creencia, no ya en los aficionados a los pájaros, que lógicamente no la tienen, sino en las personas ajenas a este mundo, a esta afición por el mundo de la ornitología. La respuesta rápida a esta pregunta que nos hemos hecho sería decir que la gente piensa que los canarios son amarillos porque es el color mayoritario, y en parte esto es cierto, pero si indagamos un poquito más vamos a ver que hay muchos detalles ocultos en todo esto que nos han influido a la hora de pensar algo así, o a la hora de que la sociedad piense algo así. Para intentar entender esto un poco tenemos que irnos al momento de la historia en el que nace, por así decirlo, el color amarillo dentro de los canarios, incluso irnos un poquito antes. La mutación amarillo es considerada la primera mutación del canario de color, luego surgirían todas las demás, el canario blanco, aquí estáis viendo una pareja de canarios blancos, el factor rojo, pájaros albinos, el marfil, todas las mutaciones de pájaros melánicos, opales, pasteles, faeos, y es lógico que en las últimas décadas, con más canarios, más criadores trabajando, más conocimientos sobre genética, pues surjan muchas más mutaciones en comparación con, por ejemplo, la evolución lenta que se tuvo en los primeros tiempos de la ornitología. Esto es completamente lógico. Aquí estáis viendo, por ejemplo, un jaspe espectacular, que es una de las últimas mutaciones que han surgido dentro del canario de color. Por eso tenemos que ponernos un poquito en situación del boom que supuso en su momento que surgiera un canario completamente blanco. ¿Cuándo pasó esto? Pues como muchas veces ni los historiadores se ponen de acuerdo y han surgido muchas teorías muy curiosas, que ahora comentaremos un poquito por encima, pero lo que sí es seguro es que el canario amarillo apareció de forma gradual. Y es que, si lo pensamos bien, que de un canario así, como este que estáis viendo, como son los canarios silvestres que viven en las Islas Canarias, en las Islas Azores, en Madeira, que un canario así surgiera un canario así, completamente amarillo, es un fenómeno totalmente natural. Hablamos siempre, se ha extendido esa idea de que el hombre manipula la naturaleza y todo eso, todo el tema de los animalistas. Bueno, os voy a poner una situación que puede ser utópica, pero quiero que os pongáis a pensar. Vamos a imaginar que no hubiera canarios en nuestras casas. Vamos a imaginar que no hubiera canarios en nuestros aviarios. Imaginemos que solo existieran los canarios en libertad, donde todavía viven, ¿vale? Vamos a poner en situación este pájaro, por ejemplo. Sin ninguna intervención del ser humano. No se han capturado, siguen viviendo en libertad, tal. La mutación amarillo surgiría espontáneamente. Es lo que opinan muchos estudiosos, porque que un canario melánico con fondo amarillo, que es este que estáis viendo, que es lo que es básicamente el canario silvestre, perdiera parte o todas esas melaninas, es algo que perfectamente puede ocurrir de forma natural. La diferencia es que si nace amarillo en la naturaleza tiene muchas papeletas de que se lo cepillen, mientras que en un aviario no. La naturaleza es cruel y este tipo de mutaciones no suelen perdurar, precisamente porque están más expuestos a depredadores y demás. Por eso la gran mayoría de mutaciones que se han desarrollado es imposible que pudieran vivir en la naturaleza, pero incluso podía pasar también, es factible, que no naciera así el pájaro, completamente amarillo, sino que en sucesivas mudas se fuera quedando así. Este acianismo lo vemos, por ejemplo, con cierta frecuencia en los aviarios, no es muy común, pero es normal. En este canal hemos visto algún vídeo, por ejemplo, hablando del tema, hemos visto algún glóster verde que con los años fue convirtiéndose en un pájaro completamente amarillo, hemos visto, por ejemplo, también un canario ágata que se convirtió prácticamente en un pájaro blanco. Es posible que ocurra. Con lo cual, el caso es que con toda la lógica del mundo, la lógica nos dice que primero los primeros pájaros que surgieron, digamos amarillos, eran canarios píos, o sea, eran melánicos con ciertas fugas melánicas, con ciertas zonas donde no les cubría la melanina, que poco a poco fueron haciendo que fueran surgiendo el canario amarillo que hoy conocemos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un canario pío también, pero vemos que las zonas del hipocromo amarillo son mucho mayores que las zonas de melanina. Poco a poco, de esta manera, se acaba desarrollando un canario completamente de color amarillo o completamente sin melanina. Con lo cual, el primer debate es si nació la mutación en la naturaleza o nació en un aviario. La historia nos dice que en un aviario, por lo menos los antecesores del canario amarillo actual. Ahora bien, ¿podría haber surgido en libertad? Como estamos viendo, por pura lógica, perfectamente sí.
Pero bueno, nos vamos a remitir a lo que dice la historia, más o menos oficial, varias teorías, eso sí. La teoría que parece más fidedigna es que en el año 1670 un criador alemán descubre en su aviario un canario completamente blanco, con lo cual ya nos está completamente amarillo, perdón, con lo cual nos está ya diciendo que en su momento ya estaban trabajando con pájaros píos y fijó este canario amarillo, es decir, lo trabajó para sacar una línea de canarios amarillos. Otros hablan de que esto ocurrió un poquito antes de ese 1670, pero lo que está claro es que en el 1709 Herbiex lo incluye ya en su tratado de canaricultura, que por si no lo sabéis es uno de los libros más importantes de la historia de la ornitología. Desde luego muy anticuado comparado con la enorme variedad de mutaciones que a día de hoy, pero es una auténtica joya dentro de los libros que hablan acerca de los pájaros. Con lo cual, como mínimo, ahí en esa fecha, 1709, ponemos el límite. En esa fecha ya existían canarios amarillos. Relacionado con esto, hay dos teorías que por curiosas merece la pena hablar de ellas, aunque desde luego son muy debatidas por muchos autores y muchos creadores. La primera fue la teoría del monopolio, que es una teoría interesante que dice más o menos que, claro, al principio se exportaban de Canarias muchos pajarillos, eso lógicamente las islas estaban controladas por España, porque España no mucho antes las había conquistado, y claro, tenía el monopolio de este mercado. Esta teoría dice que se empezaron a criar en cautividad, no solo se exportaban canarios capturados en libertad, sino que también se empezó a criar en cautividad y se creó todo un mercado exportador de este tipo de pájaros. Tenemos que pensar que los canarios eran un producto interesante y sobre todo eran un producto considerado de lujo, era una materia prima más. Total, que se exportaban solo machos, a la gente le interesaba básicamente el canto, solo los machos cantaban, y así, a la vez, exportando solo machos, se evitaba que se criara en otros sitios y se perdiera el monopolio, porque si se vendían hembras, cabía la posibilidad de que otros países criaran y España perdiera el monopolio. Como digo, esto es lo que dice esta teoría, que desde luego es muy debatible y cojea en muchos aspectos. Pero bueno, según esta teoría, al surgir el canario pío, se perdió el control del dimorfismo sexual, se colaron también hembras en esas exportaciones y de ahí España perdió el monopolio, que cayó en manos de holandeses, alemanes, etcétera, etcétera. Y bueno, se fue extendiendo la canaricultura al resto de Europa. Teoría desde luego muy debatible, pero que ahí está. Y luego la otra teoría que también desde luego es muy curiosa, no sé cuál es más curiosa de las dos, que os quería contar, viene directamente de Inglaterra. Y aquí sí que se mete la política de por medio, incluso se mete hasta la literatura. Además, esta teoría nos da una hipótesis, desde luego una hipótesis que parece hecha por el mismísimo Spielberg, por lo cinematográfica que parece, pero nos da una hipótesis para explicar por qué lo de que el canario es siempre amarillo, por qué la gente tiene esta idea de que el canario es amarillo. La canaricultura llegó a Inglaterra mucho más tarde que en otros países. De hecho, se cree que llegó con la huida de los hugonotes, un grupo religioso de Francia e Inglaterra. Los ingleses no tenían en principio excesiva influencia en Canarias y por eso quizá tardaron en tener contacto con la afición, que sí lo empezaron a tener otros países, digamos, continentales. Pero a la reina de Inglaterra sí que le llegaron canarios, y según la leyenda, el propio Shakespeare, el gran literato y dramaturgo, conocido por todos, desde luego prácticamente todos lo hemos tenido que estudiar en literatura, que ya era muy admirado en la corte, bueno, pues según el propio Shakespeare, la reina transformaba en oro todo lo que miraba. Desde luego era un simple halago, quizá ni siquiera lo dijo nunca, ya sabéis lo que ocurre con esto de las leyendas, pero ya estaba la historia hecha. Canarios únicos, amarillos, de color oro, en manos de la reina, más lujo no había. Y ya sabéis el fervor que tenían y tienen los británicos a la Casa Real, vamos, que la novela en ese sentido estaba perfecta. Luego se habla mucho también de que los canarios no le llegaron de Canarias, sino que le llegaron del Caribe, donde allí sí tenían influencia los británicos. Que lo mismo no eran ni canarios si lo pensamos bien, porque tenemos que pensar en la enorme variedad de pájaros amarillos que hay en América, en Sudamérica, en todos estos países. Pero lo que sí parece cierto es que le llegaron canarios a la reina, los distribuyó entre sus distintos ministros como regalo, como un obsequio lujoso. Aquí estoy viendo los antecesores de los reyes y príncipes que conocemos todos actualmente. Y sí parece cierto también que se les pusieron a esos pájaros unas anillas de oro o unas anillas doradas que eran exclusivas, que aún hoy dicen que todavía se conserva alguna. Yo desde luego no las he visto, no he podido encontrar imágenes, pero dicen que la Casa Real todavía conserva anillas de estos primeros pájaros que tuvo la reina. Pero nos quedamos con eso, o sea, nos quedamos con la idea del pájaro dorado, con la idea del oro, con la idea de la riqueza, del signo de estatus, de todo eso. Y bueno, continuando con todo esto, os quiero hacer varias preguntas acerca de todo esto, porque, claro, surgen varias preguntas con el tema este inglés.
La primera pregunta que quiero que indaguéis un poco vosotros o que respondáis vosotros mismos es: ¿esta literatura inglesa puede extender o pudo haber extendido la idea de que los canarios eran amarillos? ¿O pudo extender la idea de que los mejores canarios, los más apreciados, los más exóticos y sinónimo de lujo eran los canarios amarillos y por eso todo el mundo quería criar canarios amarillos? Pues de luego puede ser una de las hipótesis a este respecto. De todas maneras, y dejando a un lado toda la historia, lo más sensato es pensar que el canario amarillo es el mayoritario. Por eso la gente piensa que es el canario más habitual, porque es el mayoritario. Pues vaya, claro, alguno de vosotros diréis: vaya mierda de vídeo, tanta historia para decir ahora que la gente simplemente piensa que los canarios son, son amarillos porque es el color mayoritario. Pero no es así del todo, porque si lo pensamos bien, esto tiene mucho más trasfondo. Si abrimos, por ejemplo, abrir un catálogo de cualquier concurso, da igual, un concurso importante, un concurso pequeño, un concurso social, da igual, y nos vamos, por ejemplo, a la página o las páginas donde estén los canarios de color amarillo, veremos que es desde luego de los más criados. Es casi imposible encontrarnos con un concurso de canarios que no tenga un canario de color amarillo, salvo algún monográfico, alguna cosa rara. Pero dentro de todos los canarios, como digo, el canario amarillo es de los más criados, pero si nos centramos en los canarios de color, seguramente el canario blanco en ese concurso gane en participación al amarillo. Muchas veces por poco, pero suele haber más canarios blancos que amarillos. Y no por eso la gente piensa que los canarios son blancos. Si nos ponemos, por ejemplo, a ver las razas de postura, donde el color en principio no importa o no importa tanto, o vemos, por ejemplo, la raza de canto, como este de canario malinois, veremos que el color mayoritario sin duda alguna es el color amarillo. Por ejemplo, en razas de canto es que hay razas que son prácticamente todo lo que nos vamos a encontrar son amarillos. Yo, por ejemplo, todos los malinois que he visto físicamente son amarillos. Pero ¿por qué son mayoritariamente amarillos en estas razas? Que es ahí donde quiero llegar, porque para cantar bien es necesario que estos pájaros sean amarillos, desde luego que no. Para que tengan buena postura es necesario que estos pájaros sean amarillos, desde luego que no. ¿Por qué entonces ocurre, y no me estoy saliendo del tema, por qué ocurre que hay muchas razas de postura que permiten el factor rojo, como este giboso que estáis viendo, y hay otras muchas razas de postura que prohíben que haya pájaros de factor rojo? Y como digo, no me he salido del tema. Son amarillos, o algunas razas más puristas, por así decirlo, solo permiten canarios que no sean de factor rojo, son amarillos para mantener la pureza. Es decir, razas, algunas de ellas muy antiguas, de épocas incluso donde la mutación que había prácticamente, casi única exclusivamente, era el canario amarillo. Y claro, muchas veces surge la idea de que introducir otros colores en una raza puede significar la pérdida de la pureza, o quizá, mejor dicho aún y más correcto, puede significar la pérdida de garantía de la pureza de ese pájaro. Por eso es mayoritario el color amarillo, entre otras cosas porque fue la primera mutación que surgió, y por eso se ha quedado en el subconsciente la idea de que los canarios son amarillos, aunque desde luego sea completamente falsa. Pero ojo que todo lo que hemos dicho influye. Lo que hemos dicho en Inglaterra, aunque esté lleno de leyendas, influye. Lo que dijimos en su día en el vídeo del éxito que tuvo Piolín en las películas y demás también influye. Y por supuesto influye el error a interpretar, porque los canarios silvestres no son amarillos, pero su color de fondo sí. Es decir, los canarios silvestres son melánicos, pero tienen un color de fondo, un lipocromo de fondo que sí es amarillo. No los vemos amarillos, pero en la práctica son un pájaro amarillo, con lo cual podemos decir que el canario era amarillo en origen y se ha seguido extendiendo también la idea del canario amarillo. Desde luego que es apasionante cuando se mezclan en una historia, se mezcla ficción, se mezcla historia, se mezcla política, se mezcla geografía, y este tema desde luego lo tiene prácticamente todo. Así que espero que os haya gustado este vídeo, que no os haya hecho muy largo, comentar, darle a like si os ha parecido interesante, y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.